Somos tu voz. Vamos a conversar a continuación y nos volvemos a conectar con España con Teresa Gómez, la recordarán, periodista de The Objective. Inicialmente, ya hace algún tiempo, conversábamos con ella a propósito de esa investigación exclusiva que lideró este medio, obviamente Teresa Gómez encabezándola, sobre estas negociaciones que había, ¿no?, entre Piqué, Rubiales, Messi y el presidente de la UEFA para desviar fondos para determinados jugadores. Pero como inicialmente ella nos comentaba en ese contacto, su fuente es la de tribunales, la fuente judicial. Ella se especializa, por supuesto, también en investigación periodística y ella ha estado allí al frente desde el día 1 en cuanto al caso que se investiga y que involucra además a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Nosotros conocíamos aquí en Venezuela que la Fiscalía Europea había reclamado al juez que lleva esta causa, bueno, el caso de Begoña Gómez, pero vamos a tratar de entender a profundidad de qué se trata todo esto, porque en principio parecía que esta causa iba a ser archivada y resulta que ha ido teniendo como un efecto bola de nieve, pero vamos a dejar que ella nos explique y agradecemos muchísimo por hacer este contacto de nuevo con nosotros. Así que, Teresa, encantadísimos de recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Encantada yo de poder estar con vosotros una vez más. Ponnos en contexto sobre el por qué se está investigando a Begoña Gómez y qué implica que ahora la Fiscalía Europea reclame al juez que está a cargo este caso. Sí, sobre el posible archivo o no de la causa fue algo que empezaron a decir los medios de comunicación en España. En España el 90% de los medios de comunicación tienen una ideología de izquierdas. Entonces, cuando salta a la luz este caso de presunta corrupción y se abren las diligencias de investigación, la mayor parte de los medios de comunicación lo que decían era que se iba a terminar archivando. Yo creo que existen indicios más que suficientes para continuar la causa por el presunto delito de tráfico de influencia, porque ha quedado demostrado que al menos indicios de un posible tráfico de influencia sí que hay, entre otros motivos porque la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, lo que hacía era firmar cartas de su puño y letra recomendando a una determinada empresa para que recibiese adjudicaciones del gobierno o adjudicaciones públicas, ¿no? Y eso es, por supuesto, es un delito de tráfico de influencia, porque ella con esas cartas el único interés que tenía era influir, porque cualquier persona conoce a la mujer del presidente del gobierno, sobre todo a esta mujer que siempre se ha puesto mucho públicamente, y saben quién es: Begoña Gómez Fernández, ¿no? El caso de que la Fiscalía Europea quiera hacerse con esta causa es porque los fondos que le fueron otorgados a este empresario son fondos europeos. Por lo tanto, la competencia es cierto que sería de la Fiscalía Europea. Pero ¿qué pasa en nuestro caso, ¿no? Y es que la Fiscalía Europea, la instrucción, es algo que se ha creado hace recientemente poco, en el año 2021. Todavía no hay ninguna causa de la Fiscalía Europea que ahora mismo se haya juzgado, ¿no? Al menos con respecto a España. Y el problema que existe en España y es que el resto de países europeos también delegaron sus fiscales de instrucción para llevar a cabo las causas que afectasen a su país de presunta corrupción utilizado con fondos europeos. ¿Qué ocurre en España? Pues en España ocurre que en España las causas las instruyen los jueces y los fiscales, la figura del fiscal al final depende más, es una figura mucho más politizada, porque el fiscal general del Estado lo suele nombrar el presidente, lo nombra el presidente del gobierno, y ahí sí que hay rango, ¿no? Es decir, el fiscal general del Estado manda totalmente sobre el resto de fiscales y él decide a quién le corresponde una causa o si quiere cambiar una causa o cuál va a ser el criterio que adopte la fiscalía en un determinado asunto, porque no instruye, acusa. Es decir, lo que hace la Fiscalía es representar al Ministerio Público acusando, pero nunca instruyendo. Eso aquí en España. ¿Qué ocurre cuando nos dijeron en Europa: oye, tenéis que entregar a unos fiscales? Nosotros mandamos a unos fiscales. ¿Quiénes son los fiscales que están allí? Pues el jefe de la Fiscalía de Europa con respecto a España, el que manda en España, pues es un fiscal que es afín al presidente del gobierno. Entonces el temor que nosotros tenemos es que si lo mandamos a Europa,
como en nuestro caso los fiscales no instruyen y la fiscalía sí que está totalmente politizada, lo que van a hacer es archivarlo. Es más, por ejemplo, en España el delito de prevaricación no está contemplado en el Código Penal para un fiscal, que sí para un juez, porque entiende que un juez sí que puede dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su arbitrariedad, o una resolución injusta a sabiendas de su arbitrariedad, pero un fiscal no, porque el fiscal no decide, el fiscal solamente solicita, eso en España. Entonces hay un vacío legal, porque en Europa, que el fiscal sí que va a llevar la instrucción, puede perfectamente prevaricar y que no esté castigado en el Código Penal. Entonces, por eso creo que ahora mismo hay mayores garantías y la causa, por supuesto, sigue en España, aunque es cierto que yo creo que va a haber un tira y afloja entre el juez instructor que está llevando ahora la causa, que es Juan Carlos Peinado, y la Fiscalía, porque nuestro caso en España, en Europa, es muy particular. De hecho, te iba a preguntar, Teresa, ¿cuánta o qué tanta independencia de poderes hay en España, ¿no? Uno pudiese ya más o menos intuirlo a raíz de que se abriera esta investigación. Pero además, hablando específicamente de Begoña Gómez, ella en teoría está citada para declarar como investigada el próximo 5 de julio. Ella es investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Pero, ¿quién es Juan Carlos Barrabés, ese empresario al que ella favoreció? ¿Y a qué se dedicaban sus empresas o a qué se dedican sus empresas? ¿De qué eran esos contratos? Sí, bueno, primero la primera pregunta. En España hay una independencia judicial absoluta, pese a que el gobierno quiera decir que no hay independencia judicial porque se están investigando sus corruptelas. De hecho, tenemos una democracia gracias a que hay actualmente una separación de poder entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se quiere cargar esa separación de poderes. Ahora mismo sí que gozamos de una independencia absoluta, pero sí que es verdad que con el presidente actual está totalmente en riesgo esa independencia. De hecho, el juez instructor, el juez que ha imputado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, también imputó hace unos años al alcalde de Madrid, que es del Partido Popular, y en ese momento nadie sacó a la palestra al juez, no se investigó a la familia del juez, nadie habló absolutamente de nada del juez. Pero ocurre una cosa aquí en España, ¿no?, que es que cuando se investiga al Partido Socialista o a partidos de extrema izquierda, como es el caso de Podemos, lo que hacen es intentar decir que el juez no es imparcial e investigar al juez y a toda su familia para ejercer una cierta presión y que el juez termine archivando la causa, porque no están acostumbrados los jueces a ser tan mediáticos, y menos un juez de instrucción de un juzgado ordinario como es en este caso, ¿no?, que no es del Tribunal Supremo o no es de la Audiencia Nacional. Eso por un lado. Y luego, por otro, con respecto al beneficio que pudo tener el socio de Begoña Gómez, pues fue la adjudicación de contratos. Te pongo un ejemplo. Él, por ejemplo, recibió contrato a través de Red.es, que es una empresa pública. Para poder licitar, optar, ¿no?, al concurso, lo que hicieron es tuvieron más en cuenta una valoración subjetiva y no tanto la valoración técnica. Por lo tanto, no se puede competir ante una valoración subjetiva. Pero sobre todo es una de las cosas que a mí más me llama la atención, es que se recomendó que acreditasen mediante una carta de recomendación pues las empresas, tanto públicas o privadas, para las que había dado ese mismo servicio, ¿no? Bueno, pues hubo varias carta. Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, emitió su propia carta, porque es verdad que en un pasado había contratado a Barrabés, que es el socio de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y efectivamente pues había estado contento con el servicio que le había dado. Pero otra de las cartas es justamente la de Begoña Gómez, y Begoña Gómez emite una carta sin ella haber recibido ese servicio. Entonces, por lo tanto, si tú no has recibido ese servicio, esa carta no tiene ningún tipo de validez legal, salvo que tu intención fuese influir al ver cuando el funcionario de turno viese que quien firmaba la carta es la mujer del presidente del gobierno. Estamos hablando, Teresa, y les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan a Teresa Gómez. Ella es periodista de The Objective,
Ustedes obviamente han liderado una investigación también sobre este tema. ¿Cuáles pudiésemos decir que son los datos que comprometen tanto a este empresario como a Begoña? Porque estamos hablando de por lo menos 53 contratos y hasta 8 ministerios involucrados. Y habrá muchos más. De hecho, esta semana vamos a publicar otros nuevos contratos y otras nuevas adjudicaciones que no se sabían hasta el momento. Y lo que compromete es sobre todo el no haber licitado o no haber optado todos los empresarios con las mismas reglas, ¿no? Es decir, él sí que es verdad que tenía, y esto es lo que está investigando el juez, si él, por ser socio de la mujer del presidente del gobierno, tenía ventajas a la hora de concursar. Y yo creo que está totalmente acreditado, pero por supuesto ahora queda una larga instrucción. Hay un detalle que a mí me gustaría resaltar, que es la primera vez en España que una mujer de un presidente del gobierno está imputado por corrupción. Por lo tanto, yo creo que con esto hay motivos más que suficientes para que Sánchez dimitiese, aunque dudo que lo hiciese o que lo vaya a hacer. Teresa, ¿pero qué crees que suceda en este caso a la luz de todo lo que ha estado ocurriendo? Bueno, lo que ya nos decías a propósito de que la Fiscalía Europea también pide hacerse cargo de este caso. ¿Sí crees que prospere o no? Háblanos también sobre el sindicato Manos Limpias, porque al principio también se cuestionaba que esta investigación pudiese prosperar porque ellos habían hecho la denuncia a partir de información que había sido publicada o reseñada en medios de comunicación. ¿Sí crees que prospere? ¿Qué es Manos Limpias? ¿Qué tanta repercusión o qué tanto reconocimiento tiene? Sí, pues Manos Limpias es un sindicato, bueno, del gobierno dicen que es de extrema derecha, tal. Yo no voy a calificar la ideología de absolutamente nadie, ¿no? Por supuesto. La denuncia la hizo un señor que es el líder de Manos Limpias, que es un hombre de casi 90 años. Por lo tanto, es cierto que los medios que tenía, entre que los medios económicos no eran mucho, pues es lo que hizo como cualquier ciudadano y como debemos hacer cualquier ciudadano que intuyamos que existe corrupción, es dirigirse al juzgado de turno y poder tramitar ahí la denuncia. Y fue lo que hizo. Dijo, bueno, pues yo considero una cosa que debería haber hecho la Fiscalía es iniciar de oficio una investigación, porque para eso está la Fiscalía, ¿no? O sea, y no lo hizo, a pesar de todas las denuncias que habíamos hecho los periodistas públicamente y a pesar de las investigaciones periodísticas que se hayan publicado. Entonces, debido a la inacción de la Fiscalía, pues lo que hizo esta persona es, bueno, y yo como ciudadano considero que estas informaciones periodísticas deben tener una relevancia, o al menos que un juez pueda llegar a valorarlo, y por eso voy a poner a disposición del juez pues las noticias que se están publicando para ver si él considera que existen indicios suficientes para abrir una causa o al menos iniciarla, ¿no? A raíz de esa denuncia, cuando se abrieron las diligencias, luego ya se sumaron otras, incluso partidos políticos como puede ser Vox, con unas querellas mucho más elaboradas, por supuesto, porque en el caso de Vox pues, cuenta con su equipo jurídico y con personas profesionales en la materia, y eso hizo que la investigación fuese más. Es verdad que la denuncia de la que parte, pues al final es una denuncia hecha por un ciudadano anónimo, por un jubilado que simplemente considera que en los medios de comunicación se están denunciando unos hechos que no están siendo investigados de oficio cuando deberían serlo, y todo español tiene la obligación y el deber y el derecho de denunciar unos hechos siempre y cuando consideren que se está cometiendo un delito. Les recuerdo que escuchan a Teresa Gómez, periodista de The Objective. En el medio de esta investigación, Begoña, bueno, sabemos que el principal nombre que destaca, además del nombre de Begoña Gómez, es el de Juan Carlos Barrabés, este empresario, pero se ha podido conocer de otras personas involucradas que se hayan beneficiado también de estas recomendaciones, digámoslo así, que firmaba Begoña Gómez. Sí, también ha estado, por ejemplo, el empresario Javier Hidalgo, el dueño, el CEO de Air Europa y de Globalia.
que a raíz de su relación con Begoña Gómez pues comenzó a recibir pues una serie de beneficios que hasta el momento no lo tenía, como por ejemplo puede ser un rescate millonario del gobierno. Pero es cierto que esa vía ahora mismo está más en stand-by, y el hecho y los contratos de Barrabés pues ahora mismo sí que están avanzando mucho más en la investigación. Begoña, y bueno, ya para ir concluyendo, porque no queremos quitarte demasiado tiempo. No. ¿Cómo ha estado el perfil de Begoña Gómez en estos días? Porque ciertamente desde que comenzó esta investigación, pareciera no ha dicho nada, siempre ha estado allí a la cabeza dando declaraciones, es el presidente del gobierno español, pero veíamos que después de, tiempo, diría yo, sin verla, no sé, a la luz pública, participaba en las elecciones, en las votaciones para el Parlamento Europeo, que además tanta cola han traído. Además, y aunque obviamente tu fuente es la judicial y la investigación periodística, ¿qué puedes decirnos tú a partir de tu análisis, tus consideraciones, a propósito de los resultados que van dejando las elecciones al Parlamento Europeo y lo que pudiese ser el futuro de España? Bueno, pues ella se presenta públicamente como una persona que supuestamente es perseguida porque ella considera que no ha cometido ningún delito de corrupción, cuando sí que presuntamente lo ha debido cometer, porque si no ningún juez abriría una causa contra ella. Y ella pues intenta victimizarse, va a los actos de campaña de su marido, de Pedro Sánchez, para hacer uso de esta situación en la política. Y lamentablemente yo considero que en España la sociedad está dormida, ¿no? Porque un hecho de este calibre habría sido penalizado o al menos castigado en las urnas si el partido hubiese sido otro. Y el hecho de que la gente no reaccione a mí me preocupa bastante. Y en el caso de Begoña Gómez, obviamente, explota en este momento, pero ¿a partir de qué año tienen registros ustedes o evidencia que ella comenzó a favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés, Teresa? Sí, perdón, ¿me repites la pregunta? Que obviamente la investigación y el caso se hace público ahora y va calando en la opinión pública, pero ¿a partir de qué año tienen ustedes evidencia o información sobre que comenzó Begoña Gómez a favorecer a empresas de Juan Carlos Barrabés? Bueno, pues las investigaciones periodísticas sí que comenzaron hace años, ¿no? Alrededor de hace 2 años ya nos comenzaron a llegar informaciones a los periodistas, pero durante estos 2 años hemos estado trabajando y contrastando la información antes de publicarla, por supuesto, porque al final tenemos que tener en cuenta de que sobre quien estamos publicando esa presunta corrupción es ni más ni menos que son la mujer del presidente del gobierno. Entonces sabemos que no podemos cometer ni un solo error porque ellos tienen a su disposición todos los medios para poder ir contra nosotros, ¿no? Entonces, estas investigaciones que ahora están saliendo a la luz no son fruto de ni 1 ni de 2 días, o son fruto de más de 2 años de trabajo y de trabajo periodístico y de investigaciones. Teresa, ya para concluir, si recuerdas, la vez pasada, en medio de este escándalo que involucraba a Piqué, Messi, Rubiales y Ceferín, nosotros te preguntábamos que por qué Piqué todavía no había sido citado y nos acordamos muchísimo de ti al ver que a los pocos días tú nos dijiste, no lo han citado porque siempre comienza por el eslabón más corto. Pero no solo lo citaron, sino que lo imputaron. Y más o menos lo mismo pasó con el caso Begoña Gómez. A ella no la habían citado, ahora la citan, está imputada. ¿Crees que haya más citaciones y más imputaciones en este caso? Sin lugar a duda. Ella estaba imputada desde el primer momento. Nos enteramos de ello cuando se levantó el secreto de sumario. No lo sabíamos, porque lo lógico es que el juez impute cuando se dicta la citación, pero en este caso no lo hicieron así, sino que se le tiene en calidad de investigada, le imputaron, pero no la habían citado. Ahora mismo se van a tomar las primeras declaraciones, en este caso pues a Barrabés, que entra como testigo, aunque yo creo que saldrá como imputado en la causa, porque no tiene sentido que él vaya como testigo. Y Begoña Gómez, que en este caso pues irá como investigada, y yo estoy totalmente convencida de que a partir de estos interrogatorios, por supuesto, va a haber otras nuevas citas.
entre otros motivos, que cuando el juez le pregunte a Barrabés, que como bien digo va en calidad de testigo y por lo tanto tiene que responder a todas las partes que le hagan preguntas, Barrabés, pues estoy convencida de que le hablará también de otras personas, entonces tendrá que llamar a declarar a otras personas. Y nosotros estaremos pendientes para hacer un nuevo contacto contigo. Mil gracias, Teresa, por habernos concedido Muchísimas estos minutos. Gracias. Un abrazo, que estés bien. Adiós. Un abrazo. Adiós. Teresa Gómez, amigos oyentes, a quien escuchaban, periodista de The Objective, está especializada en la fuente judicial, investigación periodística. Bueno, ahí en ese medio también han publicado varias entregas a propósito de este caso que tanta polémica ha generado, no solo en España, sino que ha generado también el interés del contexto internacional. Ahora la Fiscalía Europea ha reclamado al juez el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así que nosotros ya llegamos al final de la primera hora de programa, pero los invitamos a que se queden en sintonía de este. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.